Durante siglos España llevó la fe católica a cada rincón del mundo. Sin embargo, hoy en día la práctica religiosa parece declinar día a día. Nuestra fe y la cultura católica están siendo borradas de nuestra sociedad para perjuicio de las generaciones futuras. Si no actuamos inmediatamente, el alma católica de España se perderá. EWTN España se lanzó en 2020 para ayudar a difundir la palabra eterna, es decir, a Jesucristo, con el fin de fortalecer la fe e infundir esperanza y así comunicar la alegría y el orgullo de ser católico. Desde nuestro lanzamiento, miles de televidentes nos han comunicado cómo nuestros programas les han hecho crecer en la fe. Quería agradecerte por el importante y maravilloso trabajo que realizas a través de tu canal de televisión. Es una ayuda, una guía fantástica. Que Dios conceda a EWTN España muchos frutos espirituales. Nuestro objetivo es llegar a los 18 millones de hogares en España y para alcanzarlo necesitamos producir y distribuir el mejor contenido católico cada día durante todo el día. Contenido que hable directamente al alma de todos los españoles, jóvenes y mayores. Para lograr esta reevangelización necesitamos de su ayuda, tanto de sus oraciones como su apoyo financiero. EWTN fue creada por la Madre Angélica, una monja clarisa de clausura, quien siempre confió que la providencia inspiraría a la gente a ayudar dando los recursos necesarios para esta importante misión. Ayúdenos, por favor, con un donativo. EWTN España cuenta con la experiencia de más de 42 años de evangelización en los medios de comunicación en todo el mundo y tiene la capacidad y el empuje para ser un instrumento de salvación para nuestro país. Muchas gracias. EWTN emite su programación gratuitamente y sin publicidad. Y solo se financia con donativos. Necesitamos su ayuda. Por favor, haga un donativo hoy mismo que nos permite llevar la verdad del Evangelio a todos los hogares de España. Pueden hacerla en nuestra página web www.ewtn.es y seleccionando el botón de Ayúdanos o remitiendo un cheque a favor de EWTN España a la calle del Lazo 4, Santo Domingo, 28120, Madrid. Muchas gracias. ¿Tiene valor la vida de un enfermo terminal? ¿Son los cuidados paliativos una alternativa a la eutanasia? ¿Quién puede impedir el desarrollo de un feto? ¿Conviene seleccionar los embriones? Las respuestas del nazismo a estas preguntas horrorizaron al mundo. Hoy, la ciencia ficción se va haciendo realidad. A la contracepción le siguió la reproducción artificial. Se experimenta con células madre y se alcanza a vislumbrar la clonación de seres humanos. Al mismo tiempo, grandes epidemias como el SIDA siguen sin ceder. ¿Por qué han fracasado las estrategias para prevenirlas? Las soluciones a estos problemas enfrentan concepciones antagónicas del mundo, de la política y de la dignidad del hombre. A nadie dejan indiferente. La cultura de la vida. EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos. Extraordinario. ¿Cómo es esto posible? Absolutamente increíble. ¡Ja! ¡Asombroso! Nunca nos creerán, salvo que podamos llevarnos este dispositivo mágico de vuelta a casa. ¿Cómo lo llamarías, terrateniente?
Es un telescopio, Su Majestad. Telescopio. Ah, sí. Del adverbio griego tele, lejos o lejano. El verbo scopien, mirar o contemplar. Y no puedo evitar mirar. Mi querido Thomas, debes echar otro vistazo. Sabes, no puedo creer que Saturno tenga tal... ¿Cómo lo llamarías, Thomas? Una falda, tal vez, o deberíamos decir una túnica, ya que es un dios romano. Me deja perplejo, Excelencia, el ver a Saturno tan deslumbrantemente vestido. No podemos agradecer suficientemente a Dios este hermoso misterio escondido al hombre para descubrirlo como una especie de joya semienterrada en los cielos. Fíjate de nuevo en Marte, el gran dios de la guerra. Un planeta cuyo rojo intenso se refleja en el cristal dejándome maravillado. Esta noche hemos sido bendecidos 2 veces con este dispositivo y la conjunción de estos 2 planetas. Marte, el gran dios de la guerra. Saturno, el dios de la edad dorada y pacífica, festeja en abundancia. Da regalos y libertad de expresión también. Es una maravilla que puedan bailar tan juntos en el cielo, ¿no es así, Excelencia? Siempre hablas con acertijos, Tomás, ocultando tus intenciones en una maraña de palabras bien diseñadas. Habla libremente, por una vez. Lo haré bajo la inspiración de Saturno, porque Marte siempre lleva a cerrar los labios. Me refiero simplemente a que Marte y Saturno no pueden unirse en la Tierra sin que Marte se trague a Saturno, la guerra devorando la paz dorada. Supongo que eso es en parte lo que se quiere decir en nuestra gran oración. Continúa, sigues con los acertijos. Hágase tu voluntad, así en los cielos como también en la tierra. Así es el Padre Nuestro, ¿no? ¿Quién podría negarlo, Tomás Moro? Pero hay más, pues se espera más de nosotros aquí en la tierra que en los cielos, dado que se ha profetizado que Saturno, la paz, engullirá a Marte, la guerra. Las espadas de Marte se transformarán en arados, muy adecuado para Saturno, que también es el gran dios de la agricultura. Así nos lo anuncia el gran profeta Isaías. ¿Pretendes insultarme una vez más respecto a mi política hacia Francia? Sabes que somos enemigos ancestrales. Pensé que habiendo recibido el permiso de Saturno para hablar libremente, podríamos aprender lecciones de los cielos, aprovechando estas maravillas que nos acaban de ser reveladas gracias a este ingenioso telescopio. Marte es el guardián de los reyes. La guerra trae gloria a un rey y riquezas a su reino. Así fue con el rey David. Dios me ha hecho rey para ser rey. Pero del Rey de Reyes me parece recordar que los cielos trajeron un mensaje no de guerra, sino de paz, ya que este rey se convirtió en un niño acostado en el pesebre más humilde. Si mal no recuerdo, el mensaje de los ángeles era gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Maldita sea, Moro. No necesito lecciones sobre las escrituras ni lecciones sobre cómo ser rey. Creo que a veces, tan buen sirviente como fuiste para mí, siempre necesitaste una lección sobre cómo ser un buen súbdito. El buen súbdito es siempre un sirviente dedicado a un rey en lugar de a un amo. Creo que Venus va a ascender pronto. ¿No es así, Sir Thomas? El amanecer llegará pronto. Me pregunto si podría llevar al rey a la colina, junto a esos setos, con el telescopio, por supuesto, ya que tal vez obtengan una visión más clara de Venus desde allí. Venus es, después de todo, la diosa del amor y le prestamos la mayor de las atenciones aquí en la Tierra. Dices la verdad. Pero sospecho que hay un doble significado de burla escondido en tus palabras, como hace Tomás. Con la venia, Su Majestad, veo la colina de la que habla. Y si este espejo mágico vuelve a obrar sus prodigios, le aseguro que nunca tendrá una mejor perspectiva del lucero del alba. ¿No hay sirvientes para llevar esta carga? No me quedan, Su Majestad. No os preocupéis, he llevado cargas más pesadas y aún las llevo. Este estudio de los cielos me trae a la memoria una gran amistad, Excelencia. Cuando usted y yo estábamos en lo alto de las torres por la noche y contemplábamos durante horas el maravilloso espectáculo celestial. Prometía tanto su excelencia como astrónomo que como rey. Erais tan docto en el movimiento de las estrellas y el deambular de los planetas. Bueno, tienes razón, Tomás. Mucho mejor que el rey de Francia, debo añadir. Bienvenido a Santos y Villanos. Soy el Dr. Benjamin Wicker.
Probablemente ya hayas adivinado que nuestros invitados, nuestro santo y nuestro villano, Santo Tomás Moro y el despiadado rey que finalmente le cortó la cabeza a Moro. Nunca hubo un hombre más apto para el cielo que Santo Tomás Moro. Enrique VIII, nunca hubo un hombre más apto para... Iba a decir, nunca hubo un hombre más apto para el infierno, pero no podemos juzgar el destino final y eterno de incluso alguien tan evidentemente perverso como Enrique VIII. La misericordia de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Y eso pedía Tomás Moro en sus oraciones hasta el día de su muerte, que algún día pudiera divertirse en el cielo con su rey terrenal, el rey que lo decapitó. Y también lo decía en serio. Lejos de estar maldiciendo a Enrique VIII en los últimos días antes de su muerte el 6 de julio de 1535, Santo Tomás Moro estaba componiendo en su celda de la Torre de Londres una devota oración antes de morir. La oración terminaba: Dios Todopoderoso, ten misericordia de mis enemigos y de todos los que me desean mal y quieren hacerme daño. Y concédenos de la forma más sencilla, dulce y misericordiosa que tu infinita sabiduría pueda proporcionar, que sus faltas y las mías sean corregidas y reparadas, y salva nuestras almas de forma que, juntos, vivamos y amemos eternamente contigo y con los santos. Ah, Trinidad gloriosa, te lo pido por la amarga pasión de nuestro dulce Salvador Jesucristo. Amén. La pasión de Jesucristo. Santo Tomás Moro le tuvo una devoción especial de por vida. Tomás Moro nació en 1478, es decir, tenía 57 años cuando fue martirizado. Le pusieron el nombre por Santo Tomás Becket, otro mártir inglés de otro rey inglés, de hecho, otro Enrique II. Irónica o providencialmente, Tomás Moro nació en Londres a unos 18 metros de donde había nacido Becket, unos 350 años antes. Enrique II hizo penitencia pública por su crimen. Enrique VIII no lo hizo. Pero Tomás Moro no fue canonizado solo por haber sido martirizado por defender la fe contra el rey, incluso si todo el asunto de Enrique VIII y Ana Bolena y los intentos de Enrique de forzar a la Iglesia a divorciarle nunca hubieran sucedido e Inglaterra hubiera mantenido su fe y Tomás Moro su cabeza. Moro habría sido canonizado de todos modos. Desde muy pequeño, Tomás Moro deseaba sobre todo la santidad. Se crió en un hogar muy próspero, pero deseaba profundamente convertirse en un monje cartujo. Se quedó con los cartujos durante unos 4 años, cuando era más joven y participó de sus rigores espirituales, pero al final decidió casarse y seguir los pasos de su padre como figura pública, abogado y funcionario del gobierno. Fue el más amable de los esposos y padres y el más honesto de los abogados y funcionarios públicos, reconocido por su carácter impecable y sus decisiones justas como juez. Pero siempre parecía un monje de corazón. Desde los 18 años en adelante, llevaba una camisa de pelo debajo de la ropa y se despertaba todas las mañanas a las 2 de la noche para estudiar y orar, al igual que los cartujos. Y como dije, tenía una profunda devoción por la pasión de Jesucristo. Así que, mientras estaba prisionero en la Torre de Londres, un mes tras otro, esperando a su ejecución, identificó cada vez más profundamente sus propios sufrimientos con los de Cristo. Y es por eso que oró con tanto fervor por el perdón de quienes lo perseguían, especialmente de su rey. El presunto delito de Tomás Moro fue la traición. Estoy seguro de que conoces la historia. Enrique VIII estaba casado con la esposa de su difunto hermano, Catalina de Aragón, pero se enamoró de Ana Bolena y quería divorciarse. Y debemos mencionar, por supuesto, que Catalina no le había dado un heredero varón. Pero Tomás Moro se puso del lado de la reina Catalina contra Enrique y la intrigante Ana Bolena. Se negó a admitir que el matrimonio de Enrique con Catalina fuera declarado nulo. Cuando ni Tomás Moro ni el Papa accedieron, Enrique VIII dio el salto trascendental. Si el Papa y la Iglesia Católica no me conceden la anulación, entonces me declararé el único jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, cuando eres tanto rey como Papa, consigues la nulidad, obtienes lo que quieres.
Entonces, Enrique dejó a un lado a Catalina y se casó con Ana Bolena. Resulta que Ana, una vez que se casó con ella, tampoco tuvo un heredero varón. Muy pronto, Ana fue acusada de traición y ejecutada en 1536, poco más de un año después de la ejecución de Moro. Enrique esperó casi un día entero después de la muerte de Ana para anunciar su compromiso con Jane Seymour. Ella moriría de parto y Enrique se casaría con Ana de Cleves. Un matrimonio que se disolvería muy rápidamente. Y entonces, ¿quién fue el siguiente? Catalina Howard. Perdió la cabeza en 1542. Creo que Venus no saldrá tan rápido como prometía, Su Majestad. Pero hay suficientes maravillas en los cielos para amenizar la espera. ¿Su Majestad se quedó tranquilo en la colina? Tan tranquilo como puede estar un rey intranquilo. Ha pedido algo de comer. Bueno, no me queda nada ahora mismo. Con un poco de paciencia seguro que se me ocurre algo. La paciencia no es una de sus virtudes más fuertes. Eso es ser muy amable. Quizás demasiado amable. Es usted bastante condescendiente para un hombre que está encerrado solo en una celda en la Torre de Londres. Creo que estaría algo más que un poco enfadado con un rey tan injusto. Me hizo el mayor de los favores a pesar de su intención, tal como le hicieron los hermanos de José al arrojarlo al pozo. Querían matarlo, y Dios lo convirtió en el favorito del faraón de Egipto y el salvador de los mismos israelitas cuando llegó el hambre. Dios usa el mal para bien. Ese es el camino de la Santa Providencia. ¿Qué favor es ese? ¿Qué favor le está haciendo el rey Enrique? Bueno, buen señor, me ha metido en una celda para mí solo, una celda vacía, y me ha dado las 24 horas del día para dedicarme a la oración, la lectura del Evangelio y hasta la escritura, aunque pronto creo que me privará de todo menos de la oración. Y así, sin saberlo, me ha convertido en monje. Ningún cartujo ha tenido una celda privada tan hermosa, ni más posibilidades de penitencia que las que me ha dado el buen rey Enrique. Por supuesto, se refiere al deseo de su juventud cuando pensó tan seriamente en unirse a los cartujos para una vida de pobreza, penitencia y oración. Sin embargo, escuché que su padre estaba en contra. ¿Es por eso que eligió el matrimonio y el servicio público como su vocación? En gran parte, incluso antes del servicio público, hubiera preferido vivir la vida de un erudito, estudiando las maravillas de Roma y Grecia, pasando mi tiempo entre los sabios muertos en lugar de los tontos vivos. Pero aquí, de nuevo, mi padre se opuso enérgicamente. Casi me repudió. Mi padre, Sir John Moro, era un gran personaje público, un buen servidor del reino, y quería que yo hiciera lo mismo. Doy gracias a Dios porque me vio convertirme en Lord Canciller, el hombre más grande después del rey, pero no vivió para verme devolver el gran sello de Inglaterra al rey cuando renuncié a la Cancillería. ¿Renunció cuándo? Solo 3 años antes de ser encarcelado, sabía que ya no podía servir al rey porque el rey exigía de todos sus súbditos una lealtad que ningún rey puede pedir. ¿Hubiera prestado juramento confirmando la legitimidad de su matrimonio con Ana Bolena? O aún más improbable, solemnemente jurar ante Dios que Enrique VIII, legítimo rey de Inglaterra, también era el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Podría jurar que él era el rey legítimo y lo juraría incluso ahora, pero nunca podría consentir un matrimonio que no es un matrimonio, o que un rey también puede ser papa. Y así, me acusó de traición, ya que declaró que quebrantar su voluntad era traición. Pero otros muchos juraron, imagino que por miedo. Una debilidad más que comprensible. Si estoy en lo cierto, el castigo por traición era realmente severo. Arrastrado y descuartizado. Eso es destripar a un hombre cuando está vivo y luego cortarlo en 4 pedazos cuando está muerto. Muchas gracias por recordármelo. Lo siento, mis disculpas. Estoy seguro de que ha meditado sobre eso con demasiada frecuencia en su celda. Por lo general, es Satanás quien transmite ese mensaje, tratando de tentarme a ceder a las demandas ilegales e impías de Enrique. Pero aquí es el punto más importante, y esto se lo dije al arzobispo Cranmer y a Thomas Cromwell, cuando me sacaron de mi celda e intentaron convencerme. Si bien una gran mayoría de hombres y mujeres en Inglaterra pueden haber prestado juramento a las afirmaciones de Su Majestad sobre su matrimonio con Ana y ser papa de su propia iglesia, no diré si los que lo hicieron actuaron por miedo o por un deseo de lucro.
Dejemos que Dios sea el juez. Tengo a una mayoría de cristianos de diversas tierras y épocas de mi lado, del lado de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Y me mantengo firme junto a toda la cristiandad en contra de Inglaterra, el reino en el que nací, y no repudiaré a esa gran mayoría. No negaré a la cristiandad simplemente para salvar mi cabeza, a fin de vivir unos pocos y lamentables años más, en un pequeño rincón de este mundo caído en tinieblas, y al hacerlo perder mi alma por la eternidad. Me ofrecieron todos los honores mundanos. ¿Conoces a Cranmer y Cromwell? Antes de que me amenazaran, me ofrecieron tierras y riquezas, honores y títulos mucho más allá de lo que tuve y perdí. Ahí es donde cometieron su error. A mis oídos sonaban demasiado como Satanás cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo con todos los reinos del mundo. Así que aspiro al castigo menor. Debo admitir mi debilidad al preferir perder la cabeza rápidamente en lugar de un castigo peor, el de perder la vida lenta y dolorosamente a través del arrastre y el descuartizamiento. He aquí un caso en el que un hombre puede perder la cabeza sin sufrir ningún daño. ¿Ningún daño? El mayor de los daños, como Platón bien comprendió, y nuestro Señor Jesucristo mejor aún, es guardar la vida y perder el alma. Ganar este mundo pasajero y perder las alegrías eternas junto al único Rey verdadero. El Rey me hace un favor, un excelente regalo de su excelencia, al fabricarme una cruz sobre la cual pueda seguir a mi Salvador hacia la salvación eterna. Enrique puede que disponga libremente de mi cabeza, pero si la toma, se la daré riendo. Debe resultarle triste, ¿no? Enrique y usted eran amigos. Fue su favorito, al menos por un tiempo. Creo que tenía grandes esperanzas para él como rey, al menos al principio. Sí. Enrique y yo pasamos mucho tiempo hablando y bromeando, comentando las grandes obras de Roma y Grecia, así como las Sagradas Escrituras. Como ya he mencionado, estaba bien formado en matemáticas y ciencias. Pasábamos largas horas de la noche observando el cielo, sin la merced de su telescopio, pero usando los únicos ojos que Dios nos dio. Bueno, debe ser difícil entender cómo pudo haber cambiado tan rápido. No, no es tan difícil. Siempre supe, incluso cuando éramos más cercanos, y yo era Lord Canciller, que si mi cabeza podía ganarle al rey Enrique un castillo en Francia, me la cortaría. Una de las lecciones más importantes que aprendemos de la historia es que el poder de la realeza rara vez recae sobre un hombre sin transformarlo a peor en lugar de a mejor. La naturaleza humana es demasiado frágil para soportar el peso del poder terrenal sin agacharse y volverse completamente terrenal, olvidándose del alma inmortal. No quería convertirme en Lord Canciller, ya sabes. Tuvieron que obligarme, y solo consentí porque pensé que era la voluntad de Dios, que por medio de mi pobre esfuerzo se podría mejorar el reino e inclinar al rey más hacia arriba que hacia abajo. ¿Y pudo hacer algún progreso con él? Un poco, pero no duradero. Es un hombre codicioso. Hacia la guerra, las mujeres, la gloria terrenal. Sin embargo, tan guapo y talentoso, tan bien educado, tan prometedor, compuso algunas canciones muy hermosas. ¿Quiere que le cante una en su nombre? Cantar. Cantar. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar. Ah, ya veo. Mi fama como cantante me precede. Sabe que soy reconocidamente malo. Pero me encantaba cantar, especialmente en misa. El buen Dios y algunos de su rebaño deben haberse protegido indulgentemente los oídos más de una vez ante mi desafinada melodía. Cuando estoy solo en mi celda, no molesto a nadie con mis himnos más que a las ratas y ratones. Me asombra que pueda mantener tan buen humor, pero claro, es famoso por ello. Como muchos santos nos han dado a entender, se consigue más con la risa. Se puede decir mucho más con una broma y una sonrisa de lo que puede hacer o decir con un tono enfadado. El humor calma el alma.
y riéndonos de nosotros mismos y nuestra suerte como pobres pecadores, se sana y se mejora el alma. Puedo decirle muchas cosas al rey que nunca escucharía de otra manera si no lo sazonara con una broma. Créame cuando le digo que no es fácil hablar con un rey, especialmente para decirle la verdad. ¿Qué le diría si pudiera hablar con él libremente? Si pudiera decirle la verdad de la manera más simple y clara posible, tan simple y claramente como la siente usted en su mente y su corazón. Le diría, como supongo que sabe que haría, que detenga esta locura, que aparte a Ana Bolena y retome su verdadera y legítima reina, la reina Catalina. Y lo que es más terrible, que renuncie a la jefatura de la Iglesia de Inglaterra porque no existe tal cosa. No es un verdadero cuerpo para el que pueda haber una verdadera cabeza, solo existe para todas las naciones, pero en ninguna en particular, la Iglesia Católica Universal. Crear una iglesia en una nación es permitir que cada nación, cada rey, tenga su propia iglesia. Eso es a lo que llevaría el ejemplo del rey Enrique. Puedo profetizar que si esta grieta en la fe no se repara, habrá tantas religiones diferentes como reyes y el cristianismo quedaría irremediablemente dividido. Se lo diría, si pudiera. Pero está seducido por un poder que solo puede reclamar bajo su propia responsabilidad. ¿A qué rey no le gustaría controlar tanto los cuerpos como las almas de todos sus súbditos, apoderándose tanto del Estado como de la Iglesia? Eso es poder absoluto, el mismo poder que corrompe a todos menos a Dios. Le diría que recuerde todos los días de rodillas ante el cielo en oración y penitencia que hay un rey al que todos debemos obedecer, un rey sobre todos los reyes, un rey al que debemos lealtad suprema y al que ofrecemos nuestro juramento más vinculante y santo, y ese es Cristo Rey. Ese rey le dio expresamente el poder de las llaves a San Pedro. Entonces le diría a Enrique que deje que el Papa sea el Papa y se preocupe por la Iglesia Universal, para que él, Enrique, pueda ser un rey mejor y más santo para este reino de Inglaterra, en lugar de destruirlo con su propio orgullo y ambición. Le diría... Le pediría... ¿Pedirle qué? Le pediría, una vez que hubiera renunciado a su locura, que me liberase para poder ir a mi casa con mi esposa e hijos y continuar mis días rodeado del amor doméstico y la paz familiar, sin la carga de ningún servicio que no sea el de buen esposo y padre, así como el que un pecador puede dar a Dios. Pero es pedir demasiado. La locura está demasiado arraigada en el rey y demasiados villanos se han alzado para ayudar en la autodestrucción de Inglaterra, arruinando y deformando lo que creen que están salvando y transformando. Hombres cuya codicia por el poder mundano iguala al de su loco soberano. Entonces, ¿no hay esperanza? Siempre hay esperanza, fe y amor. Siempre que esperemos en Dios y su Iglesia como salvación final de este mundo degenerado. Somos necios al esperar cualquier otra cosa que no sea el cielo. Amén. Desearía tener su coraje. Tenga cuidado. Dios puede hacer que lo necesite. Pero creo que es el momento de ir a buscar a Su Alteza. Puede empezar a preguntarse si esta tierra extraña, con dispositivos mágicos y extraños, no son más que un sueño. Creo que tiene razón. Si me hiciera ese favor, me gustaría escuchar lo que el rey tiene que decir en su propio nombre. Me pregunto si Enrique VIII podría haber cambiado de parecer, si a Santo Tomás Moro se le hubiera permitido salir de la torre para que los dos pudieran hablar en privado, sin ministros entrometidos como Cromwell.
Moro fue un gran orador, un hombre erudito ingenioso, que conocía la ley inglesa mejor que nadie de la época y ciertamente conocía las escrituras y la ley canónica a la perfección. Es por eso que sus enemigos, que se convirtieron en los buenos servidores del rey, impidieron que Moro hablara en público o directamente con el rey. Temían el poder de sus palabras y el poder de su integridad. Nos preguntamos sobre estas cosas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto hubiera cambiado la historia si solo un hombre hubiera cambiado de opinión? Si él, Enrique VIII, hubiera sido persuadido de alterar su curso de acción. Ciertamente, la cristiandad habría estado menos dividida. Es difícil de creer, tal como resultaron las cosas, que Enrique fuera muy piadoso cuando era un joven príncipe. Y como un joven rey defendió tanto la unidad de la Iglesia bajo papado como la santidad y la realidad sacramental del matrimonio contra los desafíos de Lutero. Lo hizo de manera pública en un tratado, Assertio Septem Sacramentorum, la defensa de los 7 sacramentos. Creemos que ningún deber es más importante para un soberano católico, declaró el rey Enrique VIII, que preservar y aumentar la fe y la religión cristiana, y las pruebas de la misma, y transmitirlas preservadas así, intactas a la posteridad, a través de su ejemplo al prevenir que sean destruidas por cualquier agresor de la fe o dañadas de cualquier manera. Por sus esfuerzos, el Papa León X otorgó a Enrique VIII el título honorífico de Defensor de la Fe. Eso fue en 1521, pero como todos sabemos por la historia, esa defensa no duró mucho. Aproximadamente 5 años después, se enamoró de Ana Bolena, y por ello, al poco tiempo, se extinguió la defensa de Enrique VIII de cualquier fe que no fuera la que sirviera a sus fines. Bueno, habrá que esperar hasta la próxima vez que estemos juntos para descubrir si se puede cambiar la historia, dándole a Tomás Moro una oportunidad más de razonar con su rey. EWTN España.